Escuché a mi prometida decir que lo único bueno que tengo es el dinero, así que le pedí que firmara un acuerdo prenupcial. Era una tarde tranquila cuando escuché la conversación que cambiaría mi vida para siempre. Mi prometida, sentada en el sofá con su teléfono en mano, murmuró entre risas algo que me hizo sentir una ola de frío recorriéndome. «Lo mejor que tienes es el dinero», dijo, casi como si no me estuviera escuchando, como si esas palabras fueran solo una observación inocente. Pero para mí, resonaron con una claridad desgarradora. En ese momento algo dentro de mí cambió. Pude ver mi vida a través de su mirada, de la forma más cruda y superficial posible. Un simple acceso a riquezas, nada más. Como si el amor que compartíamos, la conexión que creía haber forjado, fuera solo un trato en el que ella esperaba recibir algo a cambio. Mi enojo creció en silencio, pero cuando le pedí que firmara un acuerdo prenupcial, las consecuencias fueron mucho más devastadoras de lo que imaginaba. Ella, incapaz de controlar su rabia, reaccionó de una manera tan violenta que destruyó mi casa en un arranque de furia. Todo lo que había sido un símbolo de nuestra vida en común, de la promesa de un futuro compartido, se desmoronó en un abrir y cerrar de ojos. Aquella casa, que había sido la base sobre la que construí mi vida, ahora estaba llena de restos, no solo de muebles rotos, sino de sueños rotos. Y aquí estamos ahora, enfrentándonos a un juicio, porque ella, en su furia, tendrá que asumir las consecuencias de sus actos. Yo no soy un niño rico, ni un arrogante engreído, pero mis logros, por humildes que parezcan, no son fáciles de alcanzar. Al crecer, la vida me enseñó una lección que nunca olvidé. Mis padres, aunque siempre trabajaron con ahínco, no tenían nada de lo que hoy se considera una fortuna. Pasamos por momentos difíciles, donde el dinero era tan escaso que ni siquiera podíamos permitirnos pensar en lujos. Mi padre, valiente y desesperado, tomó un préstamo arriesgado, usando nuestra casa como garantía, la última posesión de valor que nos quedaba, una herencia de mi abuelo. Aquel préstamo se convirtió en el motor de un negocio que, aunque comenzó con tropiezos, creció lentamente pero de manera sólida. Esos momentos difíciles, aunque dolorosos, me formaron de una manera que nunca hubiera imaginado. El hambre, la lucha constante por llegar a fin de mes, me hicieron entender lo que realmente importaba. El esfuerzo, la tenacidad, el trabajo duro. La vida no me ofreció lujos ni comodidades. Y de alguna manera, eso fue lo mejor que pudo haberme pasado. La humildad es algo que nunca se olvida cuando creces sin nada. Mi perspectiva sobre el dinero cambió profundamente. Agradezco cada céntimo ganado con esfuerzo, porque sé lo que es no tener nada. Sé lo que es mirar a los ojos de un ser querido y no poder ofrecerle lo que realmente quiere porque el dinero escasea. Esa experiencia me empujó a estudiar, a buscar algo más que simplemente existir en este mundo. Fue lo que me impulsó a obtener mi MBA, porque sabía que quería aportar valor a lo que mi padre había construido, no solo disfrutar de los frutos de su trabajo. Ser hijo de alguien exitoso no me define. He trabajado para llegar hasta aquí, para demostrarme a mí mismo que no es por azar ni por herencia, que ocupo el lugar que tengo en la empresa de mi padre. He dado mi alma y mi esfuerzo para que todo esto funcione. Hoy, aunque mi familia ha alcanzado una estabilidad económica que jamás soñamos, no he perdido mi cautela. He aprendido a ser sensato con el dinero, a ser consciente de que, como todo en la vida, no siempre estará allí. He sido extremadamente prudente en cuanto a mis relaciones. Porque, ¿cómo saber quién está conmigo por mí y no por lo que tengo? El dinero puede comprar muchas cosas, pero no puede comprar lo que realmente importa. Durante mis años en los veintitantos, cuando la vida finalmente comenzó a sonreírme, conocí a muchas personas. Pasaron muchas citas, pero pocas se convirtieron en algo serio. No me malinterpreten, disfruté de esas experiencias, pero nunca encontré algo que valiera la pena. Hasta que un día, en una tarde soleada, vi a una mujer que, de inmediato, me cautivó. Era hermosa, no solo por su físico, sino por la serenidad que irradiaba. Su sonrisa era como un faro en medio de la multitud, y su presencia, tan sencilla pero tan segura, me hizo acercarme. Su nombre era Amara, y me enteré de que era enfermera. Algo en su carrera me atrajo profundamente, tal vez porque entendía lo que implicaba esa profesión. Dedicación, sacrificio, amor por los demás. No era una mujer superficial ni interesada en el dinero, y eso me tranquilizó. No tenía que preocuparme por si mis bienes eran lo único que la mantenían cerca. Amara era genuina, divertida, y tenía un alma que conectaba con la mía. En menos de un año nos volvimos inseparables, y después de 2 años de construir algo sólido, le pedí que fuera mi esposa. Y ella, con una sonrisa tímida pero llena de amor, aceptó. Mi felicidad no tenía límites. Era la mujer con la que soñaba pasar el resto de mi vida. Pero las cosas tomaron un giro inesperado cuando, al comenzar a conocer más sobre la situación financiera de mi familia, algo cambió en ella. No entendió la necesidad de un acuerdo prenupcial y sus palabras me hirieron más de lo que podría haber anticipado. Según ella, mi propuesta de firmar un acuerdo prenupcial implicaba que no creía en la durabilidad de nuestra relación, como si, de alguna manera, estuviera anticipando el fracaso. Pero la verdad era mucho más compleja que eso. No es que no creyera en nosotros, es que no me sentía preparado para arriesgar todo lo que había costado tanto esfuerzo construir. La segunda razón, y la que más me dolió, fue que ella interpretó mi propuesta como una falta de confianza en su honestidad. Como si pensara que podría intentar arrebatarme todo en caso de que las cosas no funcionaran.
La situación entre nosotros se tensó, y aunque traté de explicarle mis razones, su frustración solo aumentó. A pesar de mi intento de hacerla entender, algo se rompió entre nosotros. Y ahora, mirando las piezas de mi vida dispersas por el juicio que enfrentamos, me pregunto si alguna vez podré encontrar el equilibrio entre el amor verdadero y la protección de lo que, con tanto esfuerzo, he logrado construir. La discusión esa noche fue un torbellino de emociones, una batalla silenciosa que nos arrastró a ambos en direcciones opuestas, hasta que nos encontramos en un callejón sin salida. Pasaron horas y horas en las que cada uno intentaba entender al otro, y mientras las palabras volaban y se clavaban como cuchillos, nuestro amor, que una vez había sido inquebrantable, parecía desmoronarse lentamente. Al final, nos dormimos cada uno en su rincón, heridos y con el alma cargada de amargura, como dos extraños compartiendo el mismo espacio, sin poder tocarse. Al amanecer, la claridad de la luz del día me hizo darme cuenta de lo absurdo que todo había sido. Había pasado una noche entera dándole vueltas al asunto, pero al final decidí que debía dejarlo ir. Quería tanto a Amara, sentía que lo que habíamos construido valía más que cualquier desacuerdo. Sí, lo sé, fue una decisión impulsiva y tal vez estúpida, pero la amaba, y eso me cegaba. Me hacía pensar que podía dejar pasar incluso los momentos más oscuros, porque en mi corazón sentía que juntos podríamos superar cualquier obstáculo. No quería que un malentendido o una mala decisión arruinara lo que había sido nuestra historia. Las semanas siguientes fueron mucho más tranquilas, y mi vida parecía haber vuelto a su curso. Parecía que las aguas se habían calmado, y la chispa entre nosotros, aunque algo apagada, seguía viva. Pero entonces llegó un día que cambiaría todo. Era una invitación que Amara había recibido de una de sus colegas, una barbacoa. La idea me pareció bien, una oportunidad para conocer mejor a algunas de las personas con las que ella compartía su vida laboral, algo que había escuchado mencionar en varias ocasiones, pero que nunca había experimentado realmente. Decidí asistir, pensando que podría ser una forma de estrechar los lazos y entender más sobre el mundo de Amara. Cuando llegué a la fiesta, todos parecían muy amables, sonrientes, y el ambiente era relajado. Charlar sobre deportes y sobre lo que estaba ocurriendo en la bolsa fue un pequeño refugio para mí, lejos de las tensiones recientes. Me sentí bien entre las risas y la camaradería de aquellos extraños, todos aparentemente genuinos. Pero mientras yo me distraía en una conversación, Amara estaba adentro, bromeando con sus amigas, y aunque no me molestó en lo absoluto, algo me impulsó a caminar hacia la puerta trasera de la casa, buscando un respiro. Lo que sucedió después fue algo que jamás habría imaginado. Mientras me dirigía al baño, escuché voces, risas, y aunque la curiosidad nunca es una buena guía, no pude evitar quedarme a escuchar. Desde la puerta trasera, pude oír a Amara, sin saber que yo estaba allí, hablando con sus amigas. Comenzaron con comentarios ligeros sobre lo bien que me veía, y pensé que todo estaba bien, que tal vez solo era una charla amistosa. Pero en algún momento, la conversación cambió de rumbo. Las risas se volvieron algo más agudas, más frías. Hablaron sobre lo caro que me vestía, lo que tenía, y de alguna manera, mi dinero se convirtió en el centro de la conversación. La sensación de que algo no estaba bien comenzó a calar en mí. Cuando escuché a Amara decir esas palabras, como si fueran un truco que se había escapado de su boca sin darse cuenta, sentí que el aire me faltaba. Él tiene mucho dinero, dijo. Y honestamente lo mejor de él, la mejor parte de él, es su dinero. Las carcajadas de las chicas resonaron en mi cabeza como un eco interminable. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si me hubieran lanzado una bomba de tiempo, desbaratando todo lo que había considerado sincero. Y luego, lo dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Me pidió un acuerdo prenupcial, y por supuesto, le dije que no. Tengo que poder quedarme con algo si las cosas se ponen difíciles. No pude soportarlo más. Sentí que mi mundo se desmoronaba en un instante. Salí de la casa sin decir una palabra, sin preocuparme siquiera por el baño que originalmente había buscado. Mi mente estaba en un caos total. La mujer con la que había planeado pasar el resto de mi vida, con la que había compartido sueños, ahora parecía ser alguien completamente diferente. El silencio me envolvió mientras caminaba por el jardín, luchando contra una marea de emociones. Por un lado, mi corazón quería creer que todo había sido una broma tonta, una conversación sin importancia que se había desviado. Pero por otro lado, no podía ignorar lo que había escuchado, las palabras que me seguían como sombras. ¿Qué había sucedido con la mujer que había conocido? ¿Era realmente el amor lo que compartíamos o simplemente una ilusión? Ahora no sabía si debía dejarlo pasar, si debía buscar una solución o si debería cortar todo de raíz. No sabía qué hacer. Mi mente me decía que debía terminar todo, porque este era el tipo de comportamiento que siempre había temido. Alguien que veía en mí no al hombre que soy, sino al dinero que tengo. Y eso, para mí, era la mayor traición. Durante años había buscado a alguien con quien compartir mi vida, sin temer que mi dinero fuera la razón principal por la que se quedaban conmigo. Pero aquí estaba, en ese momento, cuestionando todo. La mujer que había considerado perfecta, que había soñado con tener a mi lado, ahora parecía ser solo una sombra de lo que pensaba que era. Mi corazón me decía que hablara con ella, que aclarara las cosas. ¿Pero acaso tenía sentido? Después de escuchar esas palabras, de ver cómo mi dinero se convirtió en el centro de su mundo, ya no estaba seguro de nada.
¿Cómo podía confiar en alguien que parecía valorar tanto lo material? No quería renunciar a Amara, pero en ese instante sentí que todo lo que había creído se desmoronaba, como castillos de arena arrasados por la marea. Sabía que debía tomar una decisión, y aunque mi amor por ella me pesaba en el pecho, también entendía que las relaciones deben basarse en algo más que en la posesión de riqueza. Mi mente me decía que debía cortar lazos ahora, antes de seguir perdiéndome en algo que nunca fue lo que parecía. La duda me carcomía, pero al final el corazón tenía su voz, y no sabía si debía escucharla o seguir lo que mi razón dictaba. Aquí estoy frente a ustedes, dando la actualización que muchos de ustedes esperaban, aunque confieso que las palabras que escribo ahora me salen con un peso profundo, como si cada una de ellas cargara el peso de toda una historia que, aunque no quería vivir, hoy me toca contar. Lo que comenzó como un intento de resolver un simple desacuerdo sobre un acuerdo prenupcial, terminó siendo el desenlace que ya muchos sabían que llegaría, aunque yo me empeñaba en no verlo. Pasó una semana desde aquella fatídica barbacoa, una semana en la que traté de dejar que las aguas se calmaran. Pero la verdad es que, en el fondo, sabía que debía enfrentarlo de nuevo. Necesitaba que Amara entendiera mi punto, no por orgullo, sino por algo más profundo. El deseo de proteger lo que mi familia había construido, lo que mi padre había arriesgado su vida para conseguir. Así que la llamé, la senté frente a mí, y con el alma aún en conflicto, le dije que necesitábamos hablar sobre el acuerdo prenupcial, una vez más. Y en ese momento, todo lo que había intentado evitar se desbordó. La furia que vi en sus ojos me desarmó. Volvió a decirme que mis dudas sobre ella eran un insulto a nuestro amor, que sugerir un prenup era una señal de que no creía en el futuro de nuestra relación. Intenté con todas mis fuerzas reconducir la conversación, explicándole que no se trataba de ella, sino de la empresa, de mi padre, de lo que tanto costó construir, pero ella no lo aceptaba, no le importaba. Su enojo creció y mis palabras se fueron apagando como una vela bajo el viento. La pregunté directamente, con la voz quebrada pero firme: ¿te casarías conmigo si te dijera que este acuerdo es obligatorio? Pensé que quizás, con esa simple pregunta, encontraría una respuesta sincera. Pero no. Ella no dudó. En su cara no vi amor, sino una calculadora reflexión. Lo reconsideraría, me dijo. Y ahí fue cuando me di cuenta de que nada de lo que dijera cambiaría su forma de ver las cosas. Estaba atrapada en una burbuja que no quería romper, y ni yo, ni mi amor, seríamos capaces de desinflarla. Le pedí entonces que recordara aquella conversación en la barbacoa, aquella charla que, de alguna forma, se había quedado grabada en mi mente con letras rojas. Le mencioné las palabras exactas que había oído con mis propios oídos. Lo mejor de él es su dinero. Su risa llena de complicidad con sus amigas, el desprecio disfrazado de broma. Cuando le mencioné todo esto, su rostro se transformó, como si el suelo debajo de ella hubiera comenzado a ceder. La vi temblar, las manos a la altura de su rostro, incapaz de sostenerme la mirada. No dijo nada. Pero el silencio lo dijo todo. La tensión creció, y, tal vez impulsado por una mezcla de furia y tristeza, empecé a reír. No fue una risa de alegría, sino una de desdén, como si la amargura del momento se hubiera filtrado en mi ser. Y en ese instante, algo se rompió en ella. Las lágrimas comenzaron a caer, primero tímidamente, y luego con una fuerza tan desesperada que me dolió. No sabía si sus lágrimas eran de arrepentimiento, de vergüenza, o simplemente de desesperación por la verdad que ya no podía ocultar. Me miraba, pero no decía nada. Solo se dejaba caer al suelo, incapaz de procesar lo que acababa de descubrir sobre sí misma. Me volví, le di la espalda, y me dirigí a nuestra habitación. Cerré la puerta con llave y me acosté, pero no pude dormir. A la mañana siguiente, cuando abrí los ojos, allí estaba ella, esperándome, con los ojos hinchados, como si toda la noche hubiera luchado contra sus propios demonios. Se acercó a mí, pero la aparté. No podía permitir que las cosas siguieran como si nada hubiera pasado. Intentó explicarse, buscar excusas, como si todo fuera culpa de las personas que la rodeaban. No quería decir lo que dije, me dijo. Estaba intentando encajar, seguir el flujo de la conversación. Pero yo sabía que eso no era lo que realmente importaba. Lo que había dicho no era solo una broma sin importancia. Era una revelación de lo que realmente pensaba, lo que realmente valoraba. Dijo que firmaría el acuerdo prenupcial, que no era un problema para ella, pero, sinceramente, las palabras ya no tenían valor para mí. Tomé su mano con suavidad, mirándola por última vez a los ojos, y fue en ese instante cuando comprendí que ya no quedaba nada por salvar. Le quité el anillo de compromiso, despacio, como si estuviera despojándome de todo lo que alguna vez creí que había sido nuestro. Ese anillo, que había costado más de lo que cualquiera podría imaginar, ya no tenía sentido en sus manos. Mi corazón se endureció. Fue un acto pequeño, pero tan definitivo. Y la reacción de Amara fue tan inmediata que casi me hizo sentir compasión. Comenzó a llorar, pero sus lágrimas rápidamente se transformaron en insultos, en palabras de odio. Me dijo cosas que jamás había esperado escuchar de ella, que era feo, que no tenía encanto, que mi cuerpo no le atraía, que había estado con otro hombre porque simplemente le apetecía. La verdad, no estoy seguro de si debo creer todo lo que dijo, pero a estas alturas, sinceramente, ya no importa. La máscara de Amara se cayó de una manera tan desgarradora que ni siquiera sé por dónde empezar.
En sus últimos momentos de rabia, soltó una tormenta de insultos que fueron mucho más allá de lo que jamás imaginé. Mi dinero era lo único bueno de mí, dijo. Y luego, como si quisiera exorcizar todos sus demonios, me dijo que deseaba haber sacado más provecho de mí, que todo esto era un juego para ella. En ese instante, el dolor se transformó en algo más frío, más distante. Lo peor es que no me sorprendió, no me dolió tanto como debería haberlo hecho, porque en mi corazón ya lo sabía. En un arranque de furia, empecé a reír, aunque no sabía por qué. Quizás por la desesperación de no poder hacer nada más, por lo absurdo que se había vuelto todo. Pero cuando la risa me salió de manera tan amarga, la situación tomó un giro aterrador. De repente se levantó, y como una furia descontrolada comenzó a lanzarme todo lo que encontró a su paso. Libros, jarrones, todo lo que pudo usar como proyectiles. Por un momento, me sentí como si estuviera en una película, pero la realidad era mucho más cruda. Traté de mantener la calma, de ser estoico, pero no pude. El peligro estaba presente en cada uno de sus movimientos, así que me retiré, buscando refugio en nuestra habitación. Cerré la puerta con llave, y por más de 2 horas, el caos siguió afuera, mientras yo escuchaba el sonido de la destrucción que ella misma estaba provocando. Finalmente, cuando salí, el lugar estaba irreconocible. La furia de Amara había dejado su huella en cada rincón de la casa. Las paredes, los muebles, todo estaba hecho pedazos. Mi corazón latía con fuerza, no solo por la furia y la traición, sino también por la certeza de que había tomado la decisión correcta. Esto ya no era una relación, era una guerra. Tomé fotos de todo lo que pude y busqué algunas grabaciones de las cámaras de seguridad para tener pruebas de lo que había ocurrido. Ya no importaba reparar lo que había sido destruido. La destrucción era un recordatorio de todo lo que habíamos perdido. Dejé la casa, dejando atrás todo lo que habíamos compartido, y me dirigí a un hotel. Sentía que el caos me había tragado por completo. Allí, en la soledad de una habitación fría, decidí hacer algo que nunca pensé que haría: tomar el control total de la situación. Entré a sus redes sociales, a su Facebook, a su Instagram, y publiqué el mensaje que había estado esperando. La boda estaba cancelada, y ya no estaba comprometido con Amara. La verdad, sin adornos. La confrontación que había tenido con ella, las mentiras, la destrucción, todo salió a la luz. A cada comentario de sorpresa, respondí con la misma frialdad. Si tienen alguna pregunta, pregúntenle a ella. No podía dejar de sonreír al pensar en cómo reaccionaría cuando viera lo que había hecho. Sabía lo mucho que le importaba su imagen, y ver cómo todo se desmoronaba públicamente me dio una extraña satisfacción. Pero no me detuve allí. Publiqué fotos de la destrucción, los jarrones rotos, las paredes marcadas, los muebles destrozados y algunos clips de ella en pleno ataque, rompiendo todo a su paso. Lo peor, o tal vez lo mejor para mí, fue que etiqueté a su familia, a sus amigos y por supuesto al hospital donde trabajaba. Esa parte fue un toque de diversión, sabiendo que entre sus colegas empezaría a circular el chisme. Las llamadas de sus padres no se hicieron esperar, pero no respondí ninguna. Me había costado tanto intentar mantener una relación cordial con ellos, pero ahora todo eso parecía tan irrelevante. Ella, por su parte, comenzó a llamarme decenas de veces, pero no le di el tiempo de responder. La única vez que contesté fue cuando me dejó un mensaje lleno de sollozos y amenazas. Gritaba sobre cómo la había humillado, sobre cómo todos la miraban diferente ahora, llamándola Brianna de Tark, por el comportamiento agresivo que mostró en el video. Me resultó ridículo, pero también un poco fascinante ver cómo todo se volvía en su contra. Me dijo que ahora todos la verían como una loca, y aunque por un segundo me sentí un atisbo de preocupación, recordé lo que había hecho y cómo había reaccionado. Esta no era la Amara que había conocido. No había nada de ella en esa rabia desbordante. Al final, no pasó nada grave. No más llamadas, no más amenazas. Solo una ola de palabras vacías que ya no me tocaban. Decidí cancelar todo, contactar con la organizadora de la boda y darle instrucciones claras para que todo quedara en el pasado. Esa llamada, esa cancelación fue un dolor palpable en mi pecho. El sueño de lo que había sido nuestra vida juntos se desmoronaba con cada palabra, pero sabía que era lo correcto. Sabía que, aunque el dolor estuviera ahí, sería mucho más doloroso seguir con alguien que solo me veía como una billetera ambulante. La última jugada, la que realmente me dio algo de paz, fue que decidí demandarla. No solo por la destrucción de mi propiedad, sino porque ella debería enfrentar las consecuencias de lo que hizo. Ya le había pedido que pagara, y cuando me respondió con insultos, supe que no había vuelta atrás. Ahora era cuestión de ver cómo todo esto se resolvía en los tribunales. Sé que todo esto es doloroso, pero al menos ahora tengo claridad. La herida es profunda, pero prefiero enfrentarla ahora, antes de perderme más en una mentira que pudo haber durado años. Agradezco a todos los que me apoyaron en este proceso, y estaré leyendo sus comentarios. Si alguien tiene alguna sugerencia sobre lo que hice, o si creen que debería haber hecho algo diferente, estoy abierto a escucharlo. Pero por ahora, sé que estoy en el camino correcto, y aunque el futuro sea incierto, al menos soy libre. Aquí estoy de nuevo, con una pequeña actualización para aquellos que siguen esta historia. Si pensaba que las cosas no podían empeorar o mejorar, estaba equivocado. Hoy me tocó recibir una compensación por toda la destrucción que Amara causó en mi apartamento. Un total de $987. No es una fortuna, pero honestamente, la sonrisa en mi cara no podría haber sido más grande. Estoy tomando dinero de ella después de todo lo que pasó. Un pequeño pago por todo el caos que creó y una muestra de que la justicia, aunque sea en una escala pequeña, finalmente se hace sentir. Ella debería haber sido la que firmara un acuerdo prenupcial,
pero el destino decidió que yo lo hiciera. Actualización 3. Esta actualización no se trata de otra confrontación o alguna jugada sucia de Amara. No, esta es simplemente para poner al día todo lo que ha pasado desde nuestra separación. En primer lugar, puedo decir con alivio que todo lo que se rompió en mi casa ha sido reemplazado y reparado. El lugar está tan impecable como si nada hubiera sucedido. Aunque la compensación fue baja, la tranquilidad de saber que no tengo que vivir más con alguien que solo me veía como una billetera es lo que realmente importa. En cuanto a Amara, he escuchado que la han despedido del hospital donde trabajaba. Al parecer, tenía una cláusula de moralidad en su contrato, y tras la actuación que tuvo, los empleadores decidieron prescindir de ella. No los culpo en lo más mínimo. Si yo fuera su jefe, también habría tomado la misma decisión. Ella reaccionó de manera tan dramática que la seguridad tuvo que intervenir cuando se puso histérica. Después de eso, Amara decidió, por supuesto, volver a las redes sociales, donde, sin mencionar mi nombre, trató de dar a entender que todo lo que le ocurrió fue culpa de los ricos como yo. Decía cosas como que las personas con dinero solo quieren pisotear a los demás. Una amiga en común me mandó una captura de pantalla y al ver cómo manipulaba la situación solo bloqueé su cuenta y seguí con mi vida. En cuanto a mí, no he comenzado a salir con nadie. Todavía es muy temprano para eso. Además, ¿cómo podría confiar en alguien después de lo que pasó? Me pregunto si alguien aquí ha estado en mis zapatos y puede darme algún consejo. La verdad es que si alguna vez me vuelvo a comprometer, firmaré un contrato prenupcial sin pensarlo 2 veces. Pero lo que realmente quiero saber es cómo encontrar a alguien que me quiera por quien soy y no por lo que tengo. ¿Cómo hacen las personas normales para conocer chicas normales? A veces siento que mi dinero es una maldición. Actualización 4. Hola de nuevo, gente de Reddit. No puedo creer que esté escribiendo otra actualización, pero parece que la historia no ha terminado aún. El domingo por la mañana, Amara apareció en mi casa. Me dijo que quería hablar urgentemente, pero sinceramente no iba a caer en su trampa otra vez. No le abrí la puerta. Prefiero 1000 veces hablar a través de ella antes que volver a permitir que entre en mi vida. Al principio insistió en que quería hablar cara a cara, pero lo vi venir. Sabía que cualquier cosa que hiciera sería una manipulación, algo más para intentar entrar a mi casa y hacerme pagar por todo. Fue entonces cuando me soltó la bomba. «Estoy embarazada», me dijo. Quería que me hiciera responsable del bebé. Me quedé paralizado. Le pregunté si tenía alguna prueba, algún test de embarazo, pero no dijo nada más. Solo se dio la vuelta y se fue. No sé qué quería lograr con eso. Tal vez intentaba atraparme con un embarazo falso, o tal vez pensaba que me asustaría y cedería. Es absurdo, porque en cuanto mencionara el test de paternidad, quedaría al descubierto todo. Pero lo que más me dejó preocupado no fue el embarazo. Fue darme cuenta de que ella no estaba buscando solo mi dinero, sino algo mucho más siniestro. Estaba completamente fuera de sí. Y en cierto sentido, me siento afortunado de haberme dado cuenta de esto ahora, antes de que la situación se volviera aún más compleja. Actualización 5. Creo que esta será mi última actualización. La historia con Amara parece haber llegado a su fin. Después de todo lo que pasó, ahora sé que se ha ido de la ciudad. Tal vez la falta de trabajo, después de que la despidieran, fue un factor decisivo. La verdad es que no tengo ni idea de dónde está ni me importa. No me molesta que se haya ido. De hecho, es una gran tranquilidad. El riesgo de que siga apareciendo en mi casa o en mi vida se ha esfumado. Este es el cierre definitivo, y aunque hay algo de dolor en saber que algo que podría haber sido bonito se destruyó tan rápidamente, al menos no tengo que seguir viviendo con esa incertidumbre. Ahora estoy listo para seguir adelante. Esta experiencia me ha enseñado mucho sobre la gente y sobre lo que significa realmente amar a alguien. Y aunque ha sido un proceso difícil, estoy agradecido de haber descubierto la verdad a tiempo. Si algo bueno sale de todo esto, es que ahora sé exactamente lo que quiero y lo que no quiero en una relación.